Damos paso al profesor Fernando Pérez Suescum, que nos va a hablar sobre Santiago el Mayor en el Museo del Prado, pervivencias iconográficas de los modelos medievales. Buenos días a todos. Como todos mis alumnos saben, peco siempre de poner muchísimas imágenes y hoy no va a ser diferente, ¿no? Por eso me limitaré a trazar una geografía visual muy rápida de las representaciones del apóstol Santiago que tenemos en el Museo del Prado. Como pueden ver en esta imagen del Codex Calistinus, la iconografía original del apóstol Santiago nos lo presenta sin ningún atributo que lo diferencie del resto de los apóstoles. Tan solo podemos identificarlo. Tan solo podemos identificarlo por su apariencia física, una larga cabellera y una barba partida. Elemento que hace que en ocasiones se confunda con la figura del propio Jesucristo, ¿no? Del que algunos textos nos dicen que es hermano en el sentido amplio del término, es decir, pariente, basándose en el supuesto parentesco de su madre Salomé con la Virgen María, de la cual sería hermana. En este mosaico de imágenes les muestro varias cabezas de esas representaciones que vamos a encontrar en el museo, y donde Santiago siempre aparece con ese aspecto que les digo, esa larga cabellera oscura y una poblada barba. Pero veremos que hay un par de imágenes excepcionales, diferentes, que salen un poco de esa norma. Pues bien, si decimos que la imagen tradicional del apóstol es como tal, túnica, manto, que no hay nada que le diferencie del resto, salvo su apariencia física, vamos a ver cómo rápidamente, a partir del siglo XII, empieza a incorporar a su apariencia, a su indumentaria, elementos propios de la peregrinación, es decir, del hábito de los miles de peregrinos que acudían a visitar su tumba, dándose un curioso caso de simbiosis entre la imagen del apóstol, que era objeto de ese culto, de esa peregrinación, y el atuendo que llevaban en los propios peregrinos. Como parte del colegio apostólico, del grupo de los apóstoles, va a aparecer lógicamente en muchísimas escenas del ciclo de la vida de Cristo. Y, a su vez, dentro de los apóstoles, saben que forma parte de un grupo escogido, junto con San Pedro y San Juan, participan en episodios destacados de la vida de Cristo. Es el caso, por ejemplo, de la transfiguración en el Monte Tabor, del cual les pongo dos imágenes, una de Gianfrancesco Penny, según Rafael, y otra atribuida a Miguel Barroso, donde simplemente... Es un poco triste, ¿no? Pero podemos identificar a Santiago simplemente por descarte. San Pedro siempre va a tener esa cabellera y barba blanca, muchas veces calvo. San Juan es el imberbe, por lo tanto Santiago es el que nos queda, ¿no? Sería este que tenemos aquí, o en este caso, esta figura. Tenemos muchísimas representaciones de últimas cenas en el museo. En ninguna de ellas podemos aventurar una posible identificación de Santiago, salvo en la imagen que ya nos puso ayer la profesora Mejías, esta última cena de Juan de Juanes, donde cada uno de los apóstoles lleva su nimbo correspondiente, y en este caso reconocemos a Santiago, Jacobus Mayor, con esa larga cabellera y esa barba, y ocupando un lugar preferente destacado junto a San Pedro. Igual que en la transfiguración, es uno de los escogidos para acompañar a Cristo en la oración en el huerto. Pongo varias imágenes, Juan de Flandes, Luis de Morales, igual que en el caso anterior, Santiago es el tercer apóstol, ¿no? En este caso sería este aquí en el centro, o aquí el que está al fondo, dado que este claramente es San Pedro, y este es San Juan. Dos imágenes curiosas de Correa de Vivar y Vicente Macid, en la cual San Pedro añade a su figura una espada que tiene que ver con el episodio posterior, cuando corta la oreja a Malco, el criado del sumo sacerdote. Luego hablaré un momento de ellos. Y tenemos una imagen curiosa de Pablo San Leocadio. Otra vez podríamos hacer el mismo trabajo, ¿no? San Pedro, San Juan y Santiago. Pero en este caso, de manera muy curiosa, el artista ha incluido en la parte inferior del manto del santo una inscripción en latín que nos habla de Hispaniae Jacobus, un elemento identificativo que refuerza esa afirmación. Solo Santiago y Cristo tienen una inscripción en su manto, ¿no? Sería un objeto interesante de estudio. Pero más interesante es esta oración en el huerto, atribuida a Colar de Laón, que el Prado ha adquirido recientemente, donde vemos al donante Luis I de Orleans, acompañado o presentado por Santa Inés,
Cristo al fondo, y aquí los tres apóstoles, San Pedro, San Juan y Santiago. Curiosamente, es aquí Santiago el que lleva una espada. En la publicación que se hizo con motivo de la adquisición y restauración, se dice que alude a su condición de caballero, de santo militar, de la cual hablaremos después. Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Es un elemento relacionado con su martirio. Como veremos después, Santiago fue decapitado. En España no es habitual, pero sí en Francia y en el resto de Europa, en las portadas de grandes catedrales, donde cada uno de los apóstoles aparece con el instrumento de su martirio, Santiago aparece siempre, en muchas ocasiones, con una espada. Ya digo, es una particularidad que en España no tiene éxito, pero que podemos vincularlo con ese elemento. Juan de Flandes, en esta escena de la ascensión, ya nos permite identificar a Santiago y pasamos un poco por encima, después incidiremos ya con esos elementos que les decía vinculados a la peregrinación. El bordón, el sombrero decorado con unas conchas, unos bordones, o lo mismo esta obra anónima, donde también vemos al apóstol con el bordón y la esclavina. Seguimos con ese ciclo de la vida de Cristo, de la Virgen, Pentecostés. No hay nada que me permita afirmarlo, pero yo estoy seguro que Santiago es este. A la izquierda, por ese aspecto físico que les comento, por la situación, por esa proximidad a la figura de San Pedro, pero no hay nada más. Igual que tampoco hay en el resto de imágenes de Pentecostés que tenemos en el museo. Les pongo las del Greco, las dos interpretaciones que hace Juan Bautista Maíno, o Palomino, Valleu, todas ellas está el Colegio Apostólico y apenas San Pedro es el que puede ser reconocible. Lo mismo que nos ocurre con el tránsito de la Virgen, que también está presente, ¿no? La imagen del maestro Sopetrán, el maestro de las Islas, Andrea Manteña, Juan Correa de Vivar, debe ser uno de esos apóstoles, posiblemente cercano a la cabecera de la cama, pero no podemos afirmarlo con rotundidad. Sí, en esta imagen que nos acaba de poner el profesor Cantera, en este tríptico del Zarzoso, en la escena de la Asunción de la Virgen, vemos el Colegio Apostólico, San Pedro en el centro, además calvo y vestido de pontifical, vestido a la idea de cabeza de la Iglesia, junto a él San Juan, y Santiago, que incorpora simplemente una concha, pero que es el elemento suficiente, el elemento diferenciador. No ocurre así con el resto de asunciones que tenemos en el museo, ¿no? Esta del maestro de las 11.000 vírgenes, o las muchas que les podría poner, Aníbal Carracci, Chúcaro, Eugenio Cajés o Juan Alfaro. Es decir, todas ellas, igual que en el caso de la Pentecostés o la Ascensión, formando parte del Colegio Apostólico. La leyenda o la tradición de Santiago nos dice que, igual que el resto de apóstoles tras la muerte de Cristo se reparte por el mundo para predicar el Evangelio, a Santiago le toca Hispania, donde las fuentes nos dicen que tiene muy poco éxito, ¿no? Prácticamente hay un texto que nos dice que solo consigue convencer a 7 personas. Pero hay un episodio muy conocido que cuando está en Zaragoza, en César Augusta, a las orillas del río Ebro, se le aparece la Virgen en carne mortal. Es decir, no es un sueño, es una aparición de la Virgen real, corpórea. Una Virgen que en ese momento estaba viviendo en Jerusalén. Y es lo que da origen, esa Virgen que viene apoyada, no está claro si está de pie, si está sentada, sobre una columna de mármol, sobre un pilar. Es la famosa iconografía de la Virgen del Pilar, con esta imagen canónica que les muestro aquí, este grabado del siglo XVII, Santiago acompañado de sus discípulos, los llamados 7 varones apostólicos, y donde el cual él es el único que lleva nimbo y además lleva ese bordón y esa concha. Tenemos un boceto muy interesante de Goya. Es un boceto para una pintura de Teruel, para Urrea de Gaén, una pintura que desapareció en la Guerra Civil en el año 36, que resultó destruida, y donde vemos al apóstol Santiago arrodillado ante la aparición de la Virgen, acompañada de unos ángeles que llevan la columna, que llevan el pilar, y la Virgen señalando hacia una imagen de la Virgen. Esa es la imagen que se conserva en la capilla del Pilar, que es una imagen curiosa, porque si decimos que es una aparición corpórea en carne mortal de la Virgen, sin embargo aparece la Virgen con el niño Jesús. En estos momentos la Virgen vive, Cristo ya ha muerto, entienden la idea, ¿no? Lo que decimos. Pero en la iconografía de la Virgen del Pilar, desviándose un poco de la tradición literaria, va a representar siempre a la Virgen, o casi siempre, con el niño en brazos. En este caso un dibujo
de Luis López Piquer, el hijo de Vicente López. Además es interesante porque vemos que la figura del apóstol está superpuesta, es decir, al artista no le debió gustar cómo le estaba quedando y lo que hizo fue dibujarlo nuevamente en otro papel y ponerlo encima. O aquí este grabado anónimo del 18, bueno, digo, esa imagen oficial de la Virgen del Pilar sobre esa columna circular, ¿no? Y con el niño en brazos. Terminado su periplo en tierras hispanas, Santiago vuelve, estamos hablando, lo del Pilar se fecha en torno al año 40, aproximadamente después de Cristo. Pues terminado ese periplo hispano, Santiago vuelve a Jerusalén, donde en el año 44 es decapitado por orden del rey Herodes Agripa. Imagen que representa Zurbarán en este lienzo que pinta para la iglesia Nuestra Señora de la Granada de Llerena. Herodes junto con su séquito, el verdugo, y aquí el ángel que le lleva la palma y la corona del martirio. También representa la decapitación, un momento inmediatamente posterior, esta tabla de Martín Bernat. Conservamos 2 tablas, ahora les mostraré la siguiente, atribuidas a Martín Bernat, el llamado antiguamente maestro alfajarín, unas tablas que posiblemente proceden de Lleida. Es curioso porque vemos al rey Herodes con su séquito, el verdugo envainando su gran alfanje. Los textos nos dicen que diversos textos, que después de la decapitación de Santiago, sus discípulos recogieron el cadáver, el cuerpo por un lado y la cabeza por otro, y lo pusieron en una barca, que embarcaron en el puerto de Jaffa, y tras varias peripecias llegaron a las costas de Galicia, ¿no? Como ahora veremos. En este caso es una imagen extraña porque da la sensación de que son los propios siervos o los propios criados de Herodes los que están introduciendo el cuerpo de Santiago en esa barca, ¿no? Es curioso, aquí se ve claramente 2 partes, ¿no? Por un lado el cuerpo y la cabeza, por otro la cabeza. Pues bien, esa tradición nos dice que al cabo de 7 días de navegación milagrosa, según los textos, en una nave gobernada por los ángeles, en otro por la mano de Dios. A veces unos textos dicen que el cuerpo de Santiago solo, otros nos dicen que acompañado de 2 de sus discípulos, Teodoro y Atanasio, el cuerpo de Santiago llega a las costas gallegas. Lo depositaron sobre una piedra que se ablanda, es el famoso Pedrón de Iria Flavia. Ven aquí esta escena donde el cuerpo de Santiago llega al suelo en una barca. ¿Ven? Milagrosamente se han unido las 2 partes, ¿no? El cuerpo y la cabeza, ¿no? Parece simplemente que está dormido. Y los discípulos, buscando un lugar para enterrarlo, acuden a la señora del lugar, la reina Loba, ya el nombre nos da una idea de cómo era, que le piden ayuda. Entonces ella les dice que vayan a un monte cercano donde hay unos bueyes que pueden coger para montar un carro y trasladar el cuerpo. Esos bueyes en realidad eran toros salvajes que atacan a los discípulos de Santiago, pero ellos, haciendo la señal de la cruz, los amansan y consiguen poder llevar el cuerpo del apóstol. Ante ese hecho milagroso, la reina Lupa se convierte y cede sus tierras para construir esa tumba dedicada al apóstol, origen de la posterior basílica compostelana. Aquí un detalle de ese ataúd, ataúd de madera, donde está colocado el cuerpo del apóstol, queda otra vez esa sensación de estar dormido, llevando entre los brazos el bordón y el sombrero con la concha que llevaban también sus acompañantes. Un episodio que no sé dónde situar, por eso lo he colocado aquí, que nos habla de los diferentes milagros que se atribuyen al apóstol Santiago. Hay varios relatos que nos hablan de la milagrosa aparición del apóstol a un rey. El primero sería Fernando I de León, cuando está conquistando intentando tomar Coimbra en el año 1064, un texto que recoge el Codex Calistinus y la Historia Silense, y que dice que se le aparece y le ayudará a tomar la ciudad. Pero mucho más conocido es la aparición al rey Ramiro I, que le dice que le apoyará al día siguiente en el enfrentamiento que tendrá con los musulmanes, encabezados por Abderramán II, en la famosa batalla de Clavijo, en torno al año 844. Testimonio que se transmite por un documento, el voto de Santiago, un falso documento, ¿no? Hay historiadores que dicen que esa batalla realmente no existió y que toda esta leyenda surge en torno a una batalla posterior, la batalla de Simancas del año 939, que en este caso ya sería Ramiro II contra Abderramán III. Pero el caso es la idea de que el apóstol se aparece al rey
en sueños, o el rey que está dormido, y le dice que al día siguiente le ayudará. En esta imagen, pintada por Félix Hidalgo, un pintor filipino del 19, Santiago aparece con una doble indumentaria, una doble apariencia. Por uno lleva la esclavina con las conchas, pero por otro lado lleva ya una banderola con la cruz roja, alusiva a la Orden de Santiago, que veremos que va a caracterizar la iconografía del apóstol como caballero o miles Christi. En el Prado conservamos varios dibujos de Federico de Madrazo para una composición, para un lienzo que está en una colección particular en Madrid, que representa el mismo tema, pero en este caso ya con la novedad, esa idea de que la propia aparición de Santiago ya es como caballero, montado en su caballo, en su corcel. En este caso, una imagen como muy clásica, muy antigua, ¿no? La manera de los emperadores romanos, con esta coraza, y en este caso, con la ayuda de la inscripción Jacobus Major, que ayuda a identificar al personaje. En los estudios no tiene muy claro dónde colocar el caballo, si hacia un lado o hacia otro. Federico Madrazo también, mientras está en Roma, plantea hacer una gran composición a tamaño real, una sacra conversación con la Virgen y el Niño, y cuatro personajes: Santiago el Mayor, San Fernando, los santos militares hasta cierto punto, protegidos o presentando a Don Pelayo, el origen de la Reconquista, y a Isabel la Católica. Finalmente no llegó a hacer ese cuadro, pero sí conservamos este dibujo sobre papel vegetal. Es un calco que él manda a su padre, un calco hecho del dibujo final. En este caso, aunque les digo, esa imagen de Santiago como militar, equiparado a San Fernando, sin embargo opta por presentarnos a Santiago como peregrino. Es esa dualidad que muchas veces muestran los artistas. Conservamos varios dibujos de todo ese proceso creativo, pero digo, lamentablemente no llegó a hacer esa composición. Pero partiendo de esa idea, de ese sueño, esa aparición a Ramiro, de ahí surge la famosa iconografía del Santiago Miles Christi, Santiago Matamoros, que hoy parece que está prohibido decirlo, ¿no? Entonces, ese es Santiago Caballero. También podríamos hablar de si solo es Santiago Caballero que marcha sobre un caballo, o bien ya está realmente combatiendo, ¿no? En este caso, esta imagen de Vicente Carducho, que ya nos puso ayer el profesor García, y donde vemos a Santiago con esa iconografía tradicional, montado sobre un caballo blanco o tordo, que comentábamos ayer, con la espada en la mano derecha y llevando una banderola, donde destaca claramente, una banderola blanca, donde destaca la cruz de la Orden de Santiago en el centro. En este caso, incorporan detrás, ven la figura de un personaje con corona, tiene que ser el rey Ramiro I. En el caso de Francisco Camilo, no aparece la figura del rey, pero sí la misma idea de Santiago combatiendo a los musulmanes, que algunos de los cuales huyen en desbandada, y lo mismo con esa banderola que ondea al viento. O lo mismo podríamos decir de este boceto que hace Corrado Iacuinto para una de las bóvedas de entrada a la capilla del Palacio Real de Madrid, donde Santiago es el protagonista principal, lógicamente está en el centro, luchando sobre esos musulmanes. En este caso no lleva en la banderola, la lleva un ángel que va a su lado, y es muy interesante esta parte de aquí, donde vemos a un monarca, lo mismo otra vez con corona, junto a unas figuras femeninas arrodilladas. Es una alusión a las 100 doncellas, al tributo de las 100 doncellas que exigían los musulmanes a los reyes cristianos, y que termina precisamente con esa victoria de Clavijo. Curiosamente, en esta imagen de la Trinidad, que pinta también Iacuinto, varios santos en el cielo, utiliza esa dualidad. Por un lado, presenta a Santiago con una esclavina y una concha, imagen de peregrino, pero por otro lado, con la banderola, con la cruz. Por eso digo, ese carácter bipolar, que es un poco fuerte decirlo, de Santiago. O el último ejemplo que les pongo de esta iconografía, para ir terminando, un relieve que forma parte de la decoración del Palacio Real de Madrid, que les pongo en blanco y negro porque se ve mejor, pero es la misma idea, que ya estamos viendo: Santiago, el caballo, la banderola, la espada en alto, y otros soldados o reyes detrás. Pero como comentábamos, la iconografía más habitual, más frecuente de Santiago es aquella que le representa como peregrino, llevando siempre un bordón, un bastón de caminante, que el sermón Veneranda Dies del Codex Calixtinus nos dice que es una especie de tercera pierna y que simboliza la Trinidad, y llevando también una concha
Es un molusco bivalvo, el Pecten jacobeus o Pecten maximus, una concha que los peregrinos solían coger en las costas gallegas y se la llevaban como recuerdo de la peregrinación, pero que después ya se convierte en un símbolo de la peregrinación. Hoy no hay peregrino que vaya hacia el Camino de Santiago que no se consiga antes una concha para que se le identifique como tal peregrino. Las originales eran reales, eran conchas de animales reales, pero sabemos que también se hacían de azabache, de plata, de plomo, y es algo que siempre lo llevan los peregrinos, o bien en el sombrero, o bien colgado del traje, como hemos visto. Esta es una imagen del tríptico del Zarzoso, que también hemos visto antes en la escena de la Asunción, o esta imagen muy interesante de Santiago Peregrino, de Juan de Flandes, con la concha sujeta en el sombrero. En este caso, Santiago muchas veces lleva el libro, alusivo a la predicación del Evangelio, y en el bordón no falta un pequeño gancho para colgar o bien la calabaza o bien el zurrón, como veremos en otras imágenes. Esta la tenemos depositada ahora en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago. O esta imagen del maestro de la Visitación de Palencia. Realmente el cuadro no está así, está bastante más oscuro, pero le he alterado un poco para que vean los elementos destacados. Volvemos a ver la concha en el sombrero, la concha en el manto. En este caso, del bordón lleva colgado una calabaza, lleva un rosario en la mano, pero fíjense, casi pasa desapercibido, poca gente lo llega a verlo. Colgado del hombro, no de un hombro, sino colgado del pecho a la espalda, una especie de mochila, pero sujeto de una manera extraña, lleva el zurrón o escarcela, que hemos dicho que es el tercer atributo de Santiago. Aquí tiene una imagen curiosa del maestro Miraflores, una imagen de Cristo, Santiago sedente, pero que puede parecer la figura de Cristo, ¿no? Tan solo el bordón y ese sombrero con una pequeña concha a modo de aplique es lo que identifica la figura de Santiago. Recientemente hemos adquirido, viendo estas imágenes sedentes, un Santiago atribuido a Jacomar, de mediados del siglo XV, donde lleva todos los elementos que estamos viendo, ¿no? El zurrón. Lleva un doble zurrón, es curioso, uno colgado del bordón y otro en el costado, y en este caso me interesa destacar la incorporación de la figura de un donante, ¿no? Es decir, la figura de Santiago como protector, que encontramos también en este tríptico de la Virgen del Rosario, del maestro de Ventosilla, una obra que procede del monasterio de Uclés. Por eso el donante aquí arrodillado es un maestre de la Orden de Santiago, o un comendador. O en esta tabla de Pieter Koeke, que forma parte, es una de las puertas laterales de un tríptico del juicio final que está en el Escorial. Y quería terminar con dos imágenes curiosas. Esta del retablo de la Virgen y San Francisco, Nicolás Francés. Extrañamente vemos que Santiago lleva cabello y barba blanca, mejor dicho, siempre lleva cabello oscuro. Es una imagen extraña, ¿no? Yo solo conozco otro caso en la República Checa. O esta imagen de Santiago de Santa Clara, el reverso de los desposorios, del cual nos hablarán esta tarde, donde es extraño primero la edad de Santiago, es muy anciano y sabemos que muere relativamente joven, y además lleva este sombrero, esta especie de pañuelo en la cabeza. Pero sabemos que ha sido así siempre, es decir, no es una obra que se haya modificado, desde siempre ha aparecido con este bordón y esta escarcela, por lo tanto no es una imagen reconvertida. Ahí las tres. Y termino viendo esa sucesión de imágenes, cómo se mantiene esa tradición, pero ya simplificándola. Un minuto y termino. Un apostolado, un Santiago Mayor de Rubens, que perteneció al duque de Lerma, del cual nos hablaron ayer. Las imágenes de Rivera y Murillo, lo mismo, el bordón, la concha, nada más. O estas dos imágenes de José Rivera y Garcés Almerón, donde ya solo aparece el bordón. En este caso la calabaza. Curiosamente, en los últimos años se dice que este posiblemente no sea Santiago, sino sea San Alejo, porque realmente solo lleva el bordón. Aníbal Carracci, Guido Reni, ya solo el bordón, ya desapareció incluso la concha. Y quería terminar con una imagen muy curiosa, es un pequeño boceto de Salvador Martínez Cubels, la aparición del apóstol Santiago a santos y caballeros de las órdenes militares, iconografía extraña, pero que forma parte del proceso del proyecto de decoración de la Basílica de San Francisco el Grande, en el cual participa Martínez Cubels, la Capilla de los Sagrados Corazones, que estaba presidida por una imagen espectacular, una de las más conocidas de Santiago Matamoros, pintada por Casado de la Lisal. Nada más, disculpen la premura y muchas gracias por su atención.